Shabbat Shalom, que Dios los bendiga, un saludo especial para cada uno de ustedes y muchas bendiciones en este día especial de nuestro Señor Jesucristo, el día por el cual el conflicto de los siglos nos muestra que será el punto de la crisis más grande que se haya algún momento, día, alguien imaginado que sucedería en esta tierra. Hermanos, les damos una bienvenida a esta nueva serie de estudios que vamos a estar compartiendo con respecto a los eventos que están sucediendo actualmente desde los Estados Unidos y la profecía de las leyes dominicales y obviamente la segunda bestia que nosotros vemos registrada en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, que tiene que ver con los Estados Unidos. Aquí estamos de vuelta con mi padre. Gracias, padre, por estar aquí. Saludos. Y también con mi abuelo, el pastor Cecilio. Hermanos, vamos a darle marcha a esta línea de estudios titulada Establecidos en la verdad. Para la crisis que se viene tenemos que estar establecidos en la roca, en la verdad. Pero vamos a empezar primeramente con unas palabras de oración. Abuelo, por favor, vamos a orar para poder empezar el estudio en esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos a ti, al único Dios verdadero, a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Padre, gracias por tantas bendiciones que recibimos de ti, tu amor, tu gracia, tu poder, tu misericordia. Pedimos ahora el perdón de nuestros pecados, nuestras faltas y errores, y oramos para que la unción del Espíritu que proviene del Padre y del Hijo pueda iluminar nuestras mentes y pueda guiar nuestras mentes hacia la verdad, hacia un pleno conocimiento de la verdad para estar firmes, establecidos en ella y fundados en ella. Bendice también a nuestros hermanos que nos escuchan y que tu bendición nos alcance a todos. Ayúdanos a serte fiel, estamos frente a la crisis final, el Señor viene, vivimos los últimos días de la tierra, pronto comenzarán ya los eventos culminantes que pondrán fin a la historia del pecado. Y queremos estar firmes en la verdad. Gracias, mi Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, este estudio, especialmente los próximos dos que vamos a estar pasando por el canal del Clamor de Medianoche, van a estar basados en el libro del conflicto de los siglos, el capítulo número 37, el conflicto inminente, y estamos usando la versión 1911, que es la versión más común que la mayoría tiene acceso, incluyendo a través de ya sea la página web o la aplicación de los escritos de Elena G. de White. Voy a compartir en pantalla el principio de este estudio del capítulo 37, pero antes se nos está citando Santiago capítulo 2, versículo 10 en el primer párrafo del conflicto de este capítulo, el conflicto de los siglos. ¿Y qué nos dice Santiago 2:10? Dice la palabra de Dios, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable ¿de qué? De todo. De todo. Y ahora nosotros vamos a analizar por qué es que las Escrituras nos está advirtiendo que al nosotros romper, ya sea uno de los mandamientos o una de las instituciones que Dios ha creado, el matrimonio o el sábado, o uno de los mandatos que Dios le ha entregado a su pueblo, si fallamos en uno, somos culpables nosotros en romper los cuales todos, ¿verdad? Papá, lee para nosotros el primer párrafo del conflicto de los siglos, capítulo 37, titulado El conflicto inminente. Y ojo, querido hermano y hermana, estamos nosotros a las vísperas del cumplimiento de este mismo capítulo. Adelante. Dice así: desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha consistido en destruir la ley de Dios. Para realizarlo se rebeló contra el Creador y aunque expulsado del cielo, continuó la misma lucha en la tierra. Engañar a los hombres para inducirlos luego a transgredir la ley de Dios, tal fue el objeto que persiguió sin cejar. Sea esto conseguido haciendo a un lado toda la ley o descuidando uno de sus preceptos, el resultado será finalmente el mismo. El que peca en un solo punto manifiesta menosprecio por toda la ley. Su influencia y su ejemplo están del lado de la transgresión y viene a ser
culpado de todos los puntos de la ley. Y fíjate que esto es un asunto, por eso es que hay hermanos que dicen, pero este tema no es de salvación. Si hubiera un punto en la Biblia donde no creemos, donde no estamos en desacuerdo, automáticamente nos hacemos, estamos en desacuerdo con el resto de las escrituras. Tenemos que estar con las escrituras de acuerdo en todo. Por eso es importante conocerlo todo, aún lo que algunos llaman, no me gusta esa frase, de que hay puntos que no son de salvación en la Biblia. Yo no he visto nada en la Biblia que sea secular, porque lo que no es de salvación es secularismo. Porque todo en la Biblia tiene que ver con salvación. Dice Elena de White, a aquellos en el libro Mente, Carácter, Personalidad, tomo 2, capítulo 77, en el capítulo de la falsamente llamada ciencia, aquellos que se atreven a ignorar, no, ¿cómo se dice? A no creer, es la palabra, estoy buscando la palabra correcta. Menospreciar o ignorar. Ignorar. O a no creer o a ignorar una de las historias bíblicas, de los relatos bíblicos, dice, a menudo terminan dejando de creer en las escrituras. Sí. O sea, aún en los relatos bíblicos están ahí por algo. Es que hoy en día nos damos cuenta que la ciencia ha dictado ciertas cosas. Por ejemplo, ellos dicen ciertas cosas de la naturaleza funcionan de cierta manera, pero cuando vas a las Sagradas Escrituras vemos que las Escrituras dictan algo completamente diferente. Y el hecho de que es cierto de que Dios inspiró a los hombres en la mayor cantidad de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras, nosotros no podemos decir de que hay una palabra que está mal escrita o que está mal traducida, a menos de que tengamos nosotros el escrito original y entonces veamos nosotros, mira, esto es lo que quiso decir y esto fue lo que pusieron. Por ejemplo, como hemos visto en el libro de Daniel, ¿verdad? Sí. Que la palabra sacrificio fue añadida. O sea, en el original no aparece la palabra sacrificio. Los masoréticos la añadieron buscando la manera de poder explicar a qué se estaba refiriendo, ¿verdad? Pero o sea, nosotros no podemos tomar el libro de la Biblia como si fuera un libro fantasioso del cual los profetas y los patriarcas no tenían ni la menor idea de lo que estaban hablando y por lo tanto usaron un lenguaje que era equivocado porque ellos no tenían una información adecuada o actualizada. No, hermanos, eso es evolucionismo. Así es. Los de antes sabían más que nosotros. Es más, los de antes, cuando Dios llama al pueblo de Israel fuera de Egipto, ¿cuántos libros se les entregó? 5. ¿Cuál era? El Pentateuco. Ellos no leían el Pentateuco, ellos se conocían el Pentateuco de memoria. De memoria. ¿Cuántos de vosotros hoy nos conocemos el Pentateuco de memoria? Yo no me lo conozco de memoria. ¿Ustedes se lo conocen de memoria? Yo no me lo conozco de memoria. O sea, después del Pentateuco, Dios tiene que enviar ahora a los libros de registros históricos, como los Jueces, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera Samuel, Segunda Samuel. Tenemos el libro Josué, tenemos el libro de Ruth, etcétera, etcétera. Después vienen los Salmos o los libros de los Proverbios y Poéticos y Eclesiastés. Todos estos libros tienen grandes verdades y el lenguaje que Dios permitió que fuera usado para expresar lo que Dios inspiró, para describir los eventos que sucedieron, es el lenguaje que Dios permitió que terminara en su palabra. Así. Ningún hombre tiene la autoridad de decir, por ejemplo, eso en la Biblia está mal o eso no es lo que quiere decir, lo que quiso decir fue tal y tal. No, recuerden lo que la Biblia dice, ni una jota, ni una tilde, ni un punto será qué cosa, será cambiado. Comienza este capítulo desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito, Ahí está. el blanco de Satanás siempre ha sido destruir la palabra de Dios. Exactamente. Y notemos esto, en los tiempos del Antiguo Testamento, ¿no? Antes del nacimiento de Cristo, el pueblo de Dios fue muy pegado a la ley, obediencia a la ley, y se fueron al extremo. Se fueron al extremo. ¿De cuál? Que lo llenaron todo de ¿qué? De ceremonia. De Y ceremonia, de tradiciones. de ritos y tradiciones. O sea que para ellos era más importante la ceremonia, el rito y la tradición que la obediencia a Dios. Ahora ha cambiado todo diametralmente en el pueblo de Dios, en el llamado pueblo de Dios de la actualidad. Ahora todo está basado en el amor y la misericordia y la gracia de Dios, y eso está correcto, pero le han quitado el énfasis, han desvalorizado la palabra al decir
los mandamientos no son tan importantes. Exactamente. Y esa es la estrategia del diablo. Desviarte con ceremonias, ritos, actividades y restarle importancia a la ley de Dios. Pero recordemos, hermanos, la ley de Dios es tan sagrada como el carácter de Dios. Exacto. Porque la ley revela el carácter de Dios. Y además, el universo, el trono de Dios está cimentado ¿en qué? En la ley. En la ley de Dios. En la ley de Dios. Que es su carácter y su justicia. Exactamente. Entonces, si no tenemos confianza en que las Sagradas Escrituras dicen exactamente lo que Dios quiso que dijeran, tenemos problemas. Porque entonces, ¿cuál sería nuestro firme fundamento? Así es. Nuestro fin de fundamento, ¿qué cosa es? La roca. ¿Quién es la roca? Cristo. ¿Y qué cosa es Cristo? La palabra. Viviente. Exactamente. Cristo es la palabra viviente. ¿Y qué nos dice las Sagradas Escrituras? Que Cristo es la palabra de Dios. Y Él fue quien habló a los profetas. Eso lo dice Timoteo. ¿Quién habló desde el principio a quién? A los profetas y a los patriarcas. Fue Cristo. Mira, yo quiero decir algo, hermano. Fíjense si la iglesia, por supuesto, no es la iglesia remanente. No, es la corporativa. Es la, exactamente. Iglesia corporativa. Fíjense, si se le ha restado importancia a la ley de Dios, que el cuarto mandamiento, hoy realmente la gente lo obedece de nombre, pero no de corazón. en el espíritu. Empiezo por ahí. Con el séptimo mandamiento, que tiene que ver con el adulterio, la fornicación, que es lo mismo, pero solteros y casados. Adulterios, son casados, jóvenes. Miren, la mayoría de los jóvenes hoy que van de la iglesia, que van al matrimonio, ya han fornicado. ¿Verdad? Los matrimonios establecidos por Dios, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre, eso es un mandato. Eso es un mandato. Entonces, vemos cómo el divorcio en la iglesia está a la par que en el mundo secular. O más. Y entonces, ahora escuchen esto, hermano. Fíjense, por ejemplo, yo me separo de mi esposa y a los 3 meses, 4 meses, encuentro otra mujer. ¿Y qué hago? Bueno, si asistía a la iglesia voy a poner un nombre, de San Pedro, ahora me voy para la iglesia de San Lucas. Y empiezo allá y entonces allá me bautizan. Entonces, quiere decir, hermano, que ya como que el adulterio, la disolución del matrimonio ya no es un principio. No. Es algo que realmente es tan común que ya se toma a la ligera, no hay temor. Entonces, eso nos dice, hermano, el grado de apostasía que se ha introducido dentro de la iglesia. Y usted no ve a ningún pastor, usted no ve a ningún líder levantar la bandera y decir stop. Porque si lo hace, te falta el amor, te falta la misericordia, porque Dios es amor. O es un extremista. Y Dios es misericordia, exactamente. Eres un fariseo. Entendemos, hermanos queridos, no nos damos cuenta que eso está dentro de la controversia de Satanás para destruir los fundamentos de la palabra de Dios. Por eso Santiago dice bien claro, el que violar en uno se hace culpable de todo. De todo. Y fíjate cómo si era la lectura esta, no sé si vas a decir algo. No, iba a decir que hemos notado que hay un afán de parte de Satanás para destruir la ley de Dios y el carácter, y ahí es donde entra el segundo párrafo. Exactamente, concuerda perfectamente con lo que estamos diciendo. Léelo ahí, padre. Dice, en su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras. El último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios. En esta batalla estamos entrando ahora. Es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y de la tradición. Y yo digo, wow. Fíjate cómo dice entre la ley de los hombres y la ley de Dios. Fíjate aquí, dice, es la batalla que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová. Entre la religión de quién? De la Biblia y la religión de la tradición. Por ejemplo, miren, hermano, estaba yo sentado en una clase de escuela sabática y un pastor, doctor,
doctor, porque eso es lo que busca hoy, doctorado, los doctorados. Entonces, acerca de la observancia del sábado, y entonces alguien dijo que muchas personas en las comidas que se están trayendo a la iglesia para confraternizar después del culto, ¿no? Y los hermanos se quedan para... Entonces, que venían muchas comidas que se estaban cocinando en sábado. Y entonces ese hermano dijo, hermano, pues hay que tener cuidado con eso. Y el pastor, el doctor, dijo, hermano, no puede ser extremista. Eso es un extremismo. Entonces, porque se está haciendo con un buen propósito. Ven acá. Eso es religión de hombre. ¿Sí o no? Eso es tradición de hombre. Porque el mandamiento dice, Isaías 58:13, hermano, está bien claro. No haciendo tu voluntad, ni andando en tus caminos. ¿Ves? Ni hablando, ni siquiera, ni hablando tus palabras el sábado. Ahora dime tú cocinar. Hermano, sea el motivo que sea, excepto un desastre, excepto un accidente, excepto una persona enferma, por algo que se presenta, bueno, usted va a socorrer y va a ayudar y va a comprar y va a hacer lo que necesite. Recuerde eso. Pero hermanos queridos, cuando no exista ninguna de esas emergencias, si usted viola el sábado, y dígalo quien lo diga y el doctor que lo diga y quien sea, si está yendo en contra de estos principios, tenlo como anatema, tenlo como religión de hombre, tenlo como tradición de hombre, venga de donde venga. Por eso dice la Biblia, maldito el que confía y le cree al hombre. Así es. Fíjate que el libro de José Fletcher, y este es un autor donde se enseña parte de sus escritos en las escuelas teológicas, sobre el que la verdad no es absoluta, es circunstancial. Y él estaba diciendo cuando el pastor ese dijo, el doctor, no seas extremista. O sea, que en dependencia de la circunstancia se realice la verdad. Y él decía en ese libro, José Fletcher, estamos tan llenos de lo que es correcto que se nos olvida qué cosa es lo que es bueno. Y el problema está lo siguiente, hay muchas cosas buenas, pero solo las correctas son las que el cristiano debe practicar en todo momento. Hay cosas buenas que se pueden practicar en algún momento, pero el sábado, por ejemplo, es bueno ser estricto, como dice la ley de Dios con el sábado, ser celoso con el sábado, ser celoso con lo que nosotros conocemos en cuanto a las Sagradas Escrituras. No podemos usar lo bueno. ¿Se hizo con un buen propósito la comida? Sí, pero es en sábado. Ahí es la famosa ética situacional. La ética situacional. De los hombres. Porque eso es de los hombres, invento de los hombres. Mira, que según las circunstancias tú puedes violar la ley. Hermano querido, por encima de la ética situacional, de tu criterio, de tu doctorado, está la ley de Dios. Una de las razones por la cual existe este problema de la ética situacional dentro de la iglesia es porque considero que no se cree lo suficientemente en la palabra. Si la palabra dicta o manda algo, hermanos, esa es la palabra de Dios. Y hay hermanos que se ponen, no, porque eso no fue lo que quiso decir, porque mira, en realidad hoy sabemos que es así, es asado. No, miren lo que dice el próximo párrafo. Dice, los elementos que se coligarán en esta lucha contra la verdad y la justicia están ya obrando activamente. O sea, hay algunos que están esperando a que vengan leyes dominicales para ver esto. No, eso está entre nosotros. Y para consagrarse. Esto ya está entre nosotros. Esta crisis está aquí ya. De la religión de la Biblia versus la religión de la fábula y las tradiciones ya está activamente entre nosotros. Satanás está tratando de desmentir o de traer hacia abajo la influencia de las Sagradas Escrituras. Dice, la palabra santa de que Dios nos ha, la palabra santa de Dios que nos ha sido transmitida a costa de tanto padecimiento, de tanta sangre de los mártires, no es apreciada debidamente. La Biblia está al alcance de todos, pero pocos son los que la aceptan verdaderamente por guía de la vida. Ahí está. ¿Cuánto? Escuchen, hermano, la palabra pocos son. Estábamos en una reunión y un predicador se levanta y él dice, no, porque la Biblia dice aquí esto.
Pero hoy sabemos, de acuerdo a la ciencia, que es así. Yo me quedo así y la gente dijeron amén. Claro, la gente no lo hace a malo porque las personas están confiando en que estos siervos que están predicando verdad presente. Pero ¿cómo un hombre se va a levantar a criticar la Biblia? Si con tanto sufrimiento, con tanto sacrificio, Dios nos las ha entregado, hermanos. ¿Cómo nosotros nos atrevemos a criticarla? Dice, la incredulidad predomina de modo alarmante, no solo en el No mundo. pases tan así, rápido. Vuelve a leer ese parrafito nada más cortico, ese pensamiento. Dice, la incredulidad. La incredulidad. ¿Qué pasa? Predomina. ¿De modo qué? Sí. Dice, predomina Entonces, de modo alarmante. Quiere decir que lo que estamos diciendo aquí y los ejemplos que hemos citado no es cosa de poca monta. No. La incredulidad es alarmante, ya no se le cree a Dios, se no. le cree más a los doctores. Y a la ciencia. Dice, no solo en el mundo, sino también ¿dónde? En la iglesia. En la iglesia. Muchos han llegado al punto de negar doctrinas que son el fundamento mismo de la fe cristiana. Estábamos nosotros en República Dominicana y el pastor Robles en el primer tema que presentó, los fundamentos de nuestra fe, ¿cuál es? Cristo es el Hijo de Dios. Y esto hoy la iglesia no lo quiere creer. Este es el fundamento mismo de la fe cristiana. Dice, los grandes hechos de la creación como los presentan los escritores inspirados, la caída del hombre, la expiación y el carácter perpetuo de la ley de Dios son en realidad rechazados entera o parcialmente por gran número de los que profesan ser cristianos. Quiere decir que este problema no está en los incrédulos. No. Este problema no está en los que están en Babilonia. No, esto es de la iglesia. Ahí está. La iglesia. La llamada iglesia de Dios. Y fíjate, analiza. Dice los grandes hechos de la creación, como lo presentan los escritores inspirados, porque ese fue uno de los problemas que nos encontramos recientemente. Que la Biblia dicta, menciona cosas de cómo es el mundo, de cómo es la creación de Dios. El hombre hoy viene y dice, no, la ciencia dice que es así, es al revés. Y la gente no se da cuenta. Eso es lo primero que ella nos está anunciando. Para aquellos que quieran seguir creyendo las teorías de los hombres y la adoración al sol. Dice ella, segundo, porque está hablando de la creación, segundo, la caída del hombre. Hoy en día se está presentando un montón de falsas doctrinas y de ahí de esas doctrinas viene la doctrina del universalismo que se va a salvar hasta el mismo Satanás y que la mujer y el hombre fueron engañados por el hambre, cuando la hermana White dice que fue por el apetito, pero ¿cuál apetito? Diferentes cosas. Otra más, ¿cuál fue la otra que ella dice? La expiación. Hoy en día ya no se cree en el santuario, no se cree en lo que tiene que ser el cordero, no se cree en la justificación por la fe. El carácter perpetuo de la ley de Dios son en realidad, ¿qué cosa? Rechazados. Sigue diciendo más adelante. ¿Entera o parcialmente? O parcialmente. Sigue diciendo, miles de personas que se envanecen de su sabiduría Ahí está el problema, y de su espíritu independiente, consideran como una debilidad el tener fe implícita en la Biblia. Hermanos, voy a poner este ejemplo. Si la Biblia dice que un pez se tragó a Jonás y la ciencia dice que no pudo haber sido un pez, que tuvo que haber sido una ballena, pues aquel que ataca la fe del que cree que fue un pez y no una ballena, es a esto a lo que se refiere el hermano White. Ahora, fíjate, pero simplemente una ballena es un pez. No. Una ballena es un mamífero, un pez es un pez. Y la Biblia hace diferencia entre las ballenas y entre los peces. Y ese es el problema. La hermana White, la Biblia dice que Dios preparó un pez. un gran pez. Un gran pez. Entonces, no fue una ballena lo que él tomó. Si hubiera sido una ballena, la Biblia hubiera dicho, fue una ballena. Si hubiera sido, en este caso, un monstruo marítimo, la Biblia hubiera mencionado monstruo marítimo. Porque en la Biblia menciona el monstruo, el leviatán. Lo menciona varias veces. Igual que la hermana White, que dice que tiene una corteza en su piel. En su piel. Ahora, fíjense, hermanos, hasta qué punto se requiere o demanda de nosotros las escrituras, tanto de la Biblia como del Espíritu de Profecía, hasta qué punto demanda en nosotros obediencia y creer ciegamente en la Biblia. Miren esta cita que está en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, capítulo 77, estoy leyendo de la página 341, párrafo 1. Miren cómo dice: quien tenga el conocimiento de Dios y su palabra tendrá una fe fundamentada en la divinidad de las Sagradas Escrituras.
La Biblia no debe ser sometida a la prueba de las ideas y la ciencia del hombre. Lo correcto es someter las ideas humanas a la prueba de la norma infalible. Exactamente. ¿Qué está diciendo ella? Hoy en día se dice en la iglesia, la Biblia habla de que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, o la ciencia demostró que sí, por lo tanto es verdad. No. O la arqueología. O la La arqueología. arqueología. La Biblia habla de que hubo un diluvio y que el arca, sí, pero la arqueología demostró que sí. No es así, es al revés. ¿Qué dice la ciencia? Tal cosa. ¿Qué dice la Biblia? Lo contrario, la ciencia está mal. Ella dice que es al revés. No podemos agarrar la Biblia y ponerla a la luz de la ciencia para ver si está verdad o mentira. Es al revés. Agarremos la ciencia del hombre y pongámosla a la luz de la Biblia. Y así es como sabremos si está bien. Y sigue diciendo, quien actúa así sabrá que la palabra de Dios es verdad y que la verdad nunca se contradice. Todo lo que aparezca en las enseñanzas de la así llamada ciencia que contradiga las verdades de la revelación de Dios será mera suposición humana. O sea, todo lo que diga la ciencia que contradiga la palabra de Dios es mera suposición humana. Y todo esto es porque el diablo se ha encargado de querer destruir el carácter de Dios, o sea, su palabra, en la imagen o en la mente de todas las Es personas. que ya hoy en día no fue un milagro la caída de las murallas de Jericó. Dicen ellos que estaba compuesto de un barro que cuando había demasiada humedad o qué sé yo, se debilitaba y que el ruido de las trompetas, el sonido resonaba para atrás y para adelante. Y el cruce del pueblo de Israel de Egipto por el Mar Rojo Sí, cruzó en una época del año donde el agua daba a menos de un pie de altura. Sí, no. O sea, constantemente. Y yo no puedo entender que existan gente que crean en la ciencia, esa misma ciencia que fue creada para desmentir y contradecir todo lo que dice Dios. Fíjate cómo ella dice, miles de personas que se envanecen de su sabiduría y de su espíritu independiente consideran como una debilidad el tener fe implícita en la Biblia. ¿Qué cosa significa la palabra implícita? Recuerden, explícito es que lo dice claramente, o sea, a viva voz dice. Implícita es lo que deja entrever entre línea y línea. O sea, estamos hablando de una fe ciega en las Escrituras. Yo me dejo guiar por fe con lo que está diciendo las Escrituras. Dice aquí, piensan que es prueba de talento superior y científico argumentar con las Sagradas Escrituras y espiritualizar y eliminar sus más importantes ¿qué cosas? Verdades. Tratando de buscarle, como decimos a los cubanos, la quinta pata al gato o buscando una explicación más allá del razonamiento común. Muchos ministros enseñan en sus congregaciones y muchos profesores y doctores dicen a sus estudiantes que la ley de Dios ha sido cambiada o abrogada, y a los que tienen los requerimientos de ella por válidos y dignos de ser obedecidos literalmente, se les considera como merecedores tan solo de burla o desprecio. Abuelo, lee para nosotros el próximo párrafo. Sí, miren, dice aquí al rechazar la verdad. Por ejemplo, la Biblia dice que el mar se abrió. Exacto. Tú tienes que creerlo. Exacto. La Biblia dice que las aguas de Mara eran amargas y se convirtieron en dulces. Exacto. Tienes que creerlo. Tienes que creerlo. La Biblia dice que de la roca, ahí En árida, el desierto. Exacto. Exacto. Moisés le habló. Al principio le habló. Debía de hablarle, ¿no? Y la golpeó, pero salió el agua. Ahora escuchen esto. Por eso es que Dios a veces conduce al pueblo a la extrema prueba y necesidad. Fíjate, a la extrema prueba y necesidad. ¿Por qué? Porque cuando el médico te dice, mira, ya no hay remedio, entonces cuando Dios actúa. Ahí está. Pero mientras que, no, la ciencia, el tratamiento, la pastillita, la farmaquía. Ahora, hermano, el Jordán se abrió cuando estaba desbordado, Ahí está. no cuando estaba seco. Exactamente. Y las murallas estaban bien cerradas, la de Jericó, y bien fundamentadas. Fíjate que el orgullo de Jericó era que era una ciudad inconquistable. Impenetrable. No había forma de meterse. No había forma. Pero fíjense cómo Dios lo hizo. Ustedes no van a tirar ni una flecha. Hagan lo que yo digo. Por eso dice, al rechazar la verdad, los hombres rechazan al autor de ella. ¿Quién fue el que dijo, perdón, que el mar se abrió? Moisés. Bueno, Dios. Entonces, créele a Dios, mi hermano. Dice, y voy a mencionar cuando que alguien dijo, no voy a mencionar su nombre,
que la luz del primer día era la luz del sol. Eso es algo que están enseñando ahora. Me está enseñando, hermano. Es cierto. Fíjate, y dijo Dios sea la luz. Ahora, si esa es la luz del sol, ¿por qué Dios dijo, y ahora hayan lumbrero para que alumbrera? En el cuarto En día. En el cuarto día. 4 días después. Hermano, 4 días después. Entonces, Dios está jugando con nosotros como si fuéramos que niños. Hermano, por favor, aprendamos a creer lo que dice la Biblia y olvídense de los hombres y de los teólogos con esta verdad del Padre y del Hijo. Mire, pastor, lo que dice está fulano de tal. No. No me diga a mí la creencia y la interpretación de fulano. Dime con la Biblia qué es lo que dice. Si la Biblia habla de padre y de hijo, yo creo de padre y de hijo. Exacto. No, que no. A mí no me vengan con ese cuentecito. Por eso dice, al rechazar la verdad, los hombres están rechazando al autor de ella. Y al pisotear la ley de Dios, se niegan a la autoridad del legislador. Es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas, teorías como tallar un ídolo de madera o de piedra. Al representar falsamente los atributos de Dios, Satanás induce a los hombres a que se formen un falso concepto con respecto a Dios, a Él, a Dios. Ahí está la Trinidad. Ujú. Léelo. Dice, Vuelve a leer al la última vez. representar falsamente los atributos de Dios, Satanás induce a los hombres a que se formen un falso concepto con respecto A él. Ahí está la obra misteriosa de la doctrina de la Trinidad. ¿Cuál es el nombre que lleva la mujer en su frente? Misterio. Misterio. Ahí está. ¿Cómo sigue diciendo? Dice, muchos han entronizado un ídolo filosófico en el lugar de Jehová. ¿Cómo? Mientras que al Dios viviente. O sea, la Trinidad es una filosofía. Es una filosofía. Una filosofía. No tiene base bíblica. No, Exactamente. No. ¿Y qué sigue diciendo? Mientras que el Dios viviente, tal cual está revelado en su palabra, en Cristo y en las obras de la creación, no es adorado más que por un número relativamente pequeño. ¿A cuántos están siendo adorados en esta cita? Voy de nuevo. Mientras que al Dios viviente, tal cual está revelado en su palabra y en Cristo y en las obras de la creación, no es adorado más que por un número relativo Ahí te voy a pequeño. hablar del Padre y del Hijo. Y eso Ahí está. te lo estoy dando. ¿Y en qué capítulo es este? Y no menciona 3, menciona 2. No, 2. Este es el capítulo, el conflicto inminente, Conflicto inminente. que tiene que ver con cuál tiempo, con hoy. Con hoy. Especialmente, literalmente, por así decirlo, mañana mismo. Oye, indiscutiblemente, la iglesia ahora está dividida. Trinitarios Y no trinitario. y no trinitarios. Sí. Ahora, la pregunta mía, la iglesia dice Trinidad, la Biblia no habla de Trinidad. No existe la palabra Trinidad. Exactamente. Ni en los escritos de la hermana White. Exactamente. Entonces lo que habla es del Espíritu de Dios. No, pero el Espíritu de Dios es una persona. ¿Y cómo tú lo puedes probar? Exacto. Bíblicamente, Y fíjate ahora cómo sigue diciendo, fíjate cómo sigue diciendo la cita, porque la diferencia que hay entre trinitario y no trinitario, miles y miles deifican la naturaleza al paso que niegan al Dios de ella. Aunque en forma diferente, la idolatría existe en el mundo cristiano de hoy, tan ciertamente como existió entre el antiguo Israel en tiempos de Elías. El Dios de muchos, así llamados sabios o filósofos, poetas, políticos, periodistas, el Dios de los círculos selectos y a la moda de muchos colegios y universidades y hasta muchos centros de teología, no es mucho mejor que Baal, el Dios Sol wow. de los... Quiere decir que las universidades son un centro de Baal. De Baal. ¿No Ahí es lo mucho va a decir, mejor? no es mucho mejor No. que Baal. No. Abuelo, sigue leyendo el próximo párrafo, dice ninguno de los errores. Dice, ninguno de los errores aceptados por el mundo cristiano ataca más atrevidamente la autoridad de Dios. Ninguno está en tan abierta oposición con las enseñanzas de la razón. Ninguno es de tan pernicioso resultado como la doctrina moderna que tanto cunde de que la ley de Dios ya no es más de carácter obligatorio para los hombres. Wow. Fíjate. Y sigue leyendo. Por eso el ataque de Satanás es, fíjate, al fundamento de la justicia de Dios, del carácter de Dios. Al destruir la ley, pues ya está destruyendo el carácter de Dios. Todo. Entonces dice, toda nación
tiene sus leyes que exigen respeto y obediencia. Ningún gobierno podría subsistir sin ellas. Y es posible imaginarse que el creador del cielo y de la tierra no tenga ley alguna para gobernar los seres a los cuales creó. Supongamos que los ministros más eminentes para gobernar los seres a los cuales creó, supongamos que los ministros más eminentes se pusiesen a predicar que las leyes que gobiernan a su país y amparan los derechos de los ciudadanos no estaban más en vigencia, que por cortar las libertades del pueblo ya no se les debe obediencia. Ahora, ¿por cuánto tiempo se toleraría semejantes prédicas? Pero ¿es acaso mayor ofensa desdeñar las leyes de los estados y de las naciones que pisotear los preceptos divinos que son el fundamento de todo gobierno? Exactamente. Estamos notando nosotros que aquí la inspiración divina a través de la sierva del Señor nos está planteando argumentos. Porque hay gente que dice, no es necesario guardar el sábado fue cambiado. ¿Qué versículo en la Biblia dice, ya no se guardará más el sábado, sino que se guardará el primer día de la semana? Ni uno solo. ¿Qué versículo dice, el cuarto mandamiento es el único de los mandamientos que tú no tienes que guardar? ¿Qué texto en la Biblia dice, el mandamiento del sábado fue un mandamiento solamente para el pueblo judío y no se aplica a nadie fuera de la tribu de Judá? O sea, las personas están dedicando tiempo y tiempo a argumentar cosas que no están escritas. Lo mismo se aplica a la Trinidad, como que se aplica a la autoproclamación de la denominación adventista, como automáticamente son el pueblo escogido, a pesar de que estén en pecado y en apostasía. O sea, ahí es donde nosotros vemos, hermanos, el espíritu que Satanás ha impuesto. Dice el próximo párrafo. Yo noto que el llamado pueblo de Dios es más celoso en la obediencia a las leyes del país, de los hombres, ¿sí? Que a la ley de Dios mismo. Y cuando la Biblia dice, especialmente los apóstoles, nos es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes que a los hombres. Claro, cuando usted obedece la ley de Dios, automáticamente obedece a la ley de los hombres. Exactamente. Dice el próximo párrafo, más acertado sería que las naciones aboliesen sus estatutos y dejar al pueblo hacer lo que quisiese, antes de que el legislador del universo anulase su ley y dejase al mundo sin norma para condenar al culpable o justificar al obediente. Queremos saber cuál sería el resultado de la abolición de la ley de Dios. Dice, el experimento se ha hecho ya. Terribles fueron las escenas que se desarrollaron en Francia cuando el ateísmo ejerció ¿qué cosa? El poder. Entonces el mundo vio que rechazar las restricciones que Dios impuso equivale a aceptar el gobierno de los más crueles y despóticos. Cuando se echa a un lado la norma de justicia, queda abierto el camino para que el príncipe del mal establezca su poder en la tierra. Bien, nuestro mundo actualmente en cualquier pedacito de tierra, del planeta Tierra, está pisoteando la ley de Dios. Esto es un mundo de incredulidad, a tal punto que una vez el expresidente Barack Obama dijo que ya Estados Unidos era un país que es secular, un país mundano, un país que no teme a Dios, que no obedece a Dios, y eso lo estamos viendo, hermanos. ¿Por qué traigo esto a coalición? Miren, si en Francia, al sacar a Dios de la noticia, ¿no? El país se convirtió ¿en qué? En un pleno desastre. La inmoralidad, el vicio, la corrupción, el crimen. Sacaron a Dios. No se ha sacado a Dios de las escuelas. El comunismo, por un lado, escuchen esto, sacando a Dios para exaltar al hombre. Lenin, Marx, y para no mencionar más nombres, con su filosofía barata y sucia y mentirosa y engañosa, porque es la mentira más grande después de las mentiras que ha hecho el diablo. Pero acá, en América, el secularismo, la gente va a la iglesia, pero el problema es que no creen
No creen. lo que Dios dice. No obedecen lo que Dios dice. Miren, Dios llamó a un pueblo en Israel de antaño y nos ha llamado a nosotros hoy para que fuéramos la luz del mundo, la sal de la tierra, un pueblo diferente. Yo pregunto, amados hermanos, ¿qué diferencia hay del llamado pueblo de Dios? Para no mencionar nombre, del llamado pueblo de Dios, de los que se creen el pueblo de Dios. ¿Qué diferencia hay en su estilo de vida, en su adoración, en la forma de alimentarse, ¿ve? En la forma de recrearse? ¿Qué diferencia hay? Eso es el secularismo, que se ha metido dentro de la iglesia. Entonces, pero un secularismo con una capa, con un barniz de cristianismo. De religión. Exactamente, falsa, de cristianismo. No, somos el pueblo de Dios. Sí, tú eres el pueblo de Dios de nombre, porque tu vida, tu conducta, tu estilo de vida me dice que tú no le crees al Dios que estás profesando. No. Ni crees a la palabra del Dios, que es su santa Biblia, ni crees a los profetas. Ni vive de acuerdo a ella tampoco. Exactamente. Entonces, hermano, aquí estamos viendo lo que dice la palabra de Dios. O sea, que vivimos un cristianismo secularizado. Y eso se nota ahora más que nunca después del 2020 con la epidemia que vino. O sea, que ahora la iglesia se ha lanzado ¿a qué? A todo. A todo menos a la palabra. Sí. Se ha entregado a todo menos a la palabra. Padre, ¿cómo sigue diciendo el próximo párrafo? Dice, siempre que se rechazan... Perdón, no terminé el párrafo. Okay. Después donde dice, terribles fueron las escenas que se desarrollaron en Francia cuando el ateísmo venció el poder. Entonces el mundo vio que rechazar las restricciones que Dios impuso equivale a aceptar el gobierno de los más crueles y despóticos. Ah, no, sí lo leí. Disculpe. Oye, eso lo estamos viendo ahora. Sí. Lo estamos viendo ahora. Disculpe. Hermano, miren, los abortos. El aborto autorizado. Hermano, eso es un crimen. No. Y la inoculación obligatoria. Exactamente. Eso es un crimen ahora, también, es tu cuerpo. Pero fíjense cómo la mente de los profesos cristianos, para no quiero mencionar nombres, pero ustedes saben. Los profesos cristianos, los que dicen somos la luz del mundo, la sal de la tierra, que somos el pueblo verdadero. Apoyando las clínicas de aborto. No solamente apoyando las clínicas, sino apoyando candidatos que promueven el aborto, que promueven la desvalorización del matrimonio que Dios creó. Pero ¿cómo es posible, hermano? Han sacado a Dios de su mente. Entonces lo que están pensando es que en programas de hombre y no en la ley de Dios, no hay principio. Entonces eso fue lo que pasó en la Revolución Francesa. Entonces, hermano, niños pequeños, y eso está en las redes sociales, que los cogen para pornografía. ¿Ves? Niños pequeños que los raptan, le quitan los órganos vitales y los venden. Hermano, esta es una sociedad corrupta, inmoral, corrompida hasta los senos. Lo que pasa es que cuando Dios levante, quite la cortina de lo que nosotros no estamos viendo, vamos a asquear y aborrecer este mundo. Es lo mismo que sucedió desde la Revolución Francesa, porque hemos quitado a Dios del programa. Un mundo maquiavélico. Ok, dice, padre, disculpa. Siempre que se rechazan los preceptos divinos, el pecado deja de parecer culpa. Ahí está. Y la justicia deja de ser deseable. Los que se niegan a someterse al gobierno de Dios son completamente incapaces de gobernarse a sí mismos. Debido a sus enseñanzas perniciosas, se implanta el espíritu de insubordinación en el corazón de los niños y jóvenes, de suyo insubordinados, y se obtiene como resultado un estado social donde la anarquía reina soberana. Wow. Al paso que se burlan de la credulidad de los que obedecen las exigencias de Dios, ojo con ese detalle, al paso que se burlan de la credulidad de los que obedecen las exigencias de Dios, las multitudes aceptan con avidez los engaños de Satanás, se entregan a sus deseos desordenados y practican los pecados que acarrearon los juicios sobre los paganos. De Dios sobre los paganos. Miren esto. Tú viste como al principio dice, siempre que se rechazan los preceptos divinos, el pecado deja de parecer culpa y la justicia deja de ser deseable. Es lo que estamos hablando. Es lo que hemos dicho. Miren este testimonio que entró ahora mismo por el grupo nuestro del Clamor de Medianoche en Telegram. Hermano, solamente rapidito, nosotros tenemos un canal
que es por donde nosotros anunciamos los videos, textos, citas, anuncios. Y entonces tenemos un grupo chat, o sea, por donde la gente puede chatear, que lo que nosotros anunciamos por el canal, la gente puede opinar y poner sus comentarios ahí, pero al mismo tiempo los hermanos comparten. Y ahí exactamente es lo que yo quiero compartir. Miren, el hermano Sergio Pinto, que te mandamos saludos, hermano Sergio, y a la familia tuya, a tu hija y a su esposo, a Claudia allá en Chile, dice, un hermano me envió lo siguiente. Miren esto. Esto es un testimonio, hermanos. Shabbat Shalom, hermanos. Les comparto algo que descubrimos hoy al leer el devocional, el libro Alza tus ojos, el 9 de noviembre. En un párrafo, cuando la pluma inspirada está refiriéndose al tiempo de persecución, de pronto encontramos algo sumamente contradictorio. Dice, en grandes palabras él pone, podremos pecar, pero Dios es nuestro refugio. Esto está muy interesante y contradictorio a todo lo que hemos estado hablando y predicando, lo que está en la palabra y en el Espíritu y Profecía. Sigue diciendo el hermano. Podríamos llegar a pensar que quizás es un simple error de traducción o de tipeo, pero no. Buscamos la fuente que citan al pie de la página, manuscrito 153, porque no quisimos quedarnos en la incertidumbre, pero nos resultó muy dificultoso dar con ese manuscrito, hasta que por fin, buscando por frases aisladas, dimos con el que sería el original, el manuscrito 100 de agosto 1898. Y voy a hacer una pausa. Los felicito porque ustedes leyeron algo que no hace sentido, que no va de acuerdo a la línea, e investigaron. Y fíjate si son sucios, que ellos dicen que estaban en manuscrito 153 y estaban en otro manuscrito. Eso es la obra de Satanás. Esa es la obra de Satanás. Siguen ellos, estos hermanos, continuando con el testimonio. Y como podrán comprobar, primero en el original dice, podrán cantar. Segundo, no existe la palabra pero. Y tercero, la mensajera cita con comillas la frase que dice, podremos cantar. Por lo cual, todo mal. Es un engaño, no hay duda. La última generación, aquellos que enfrentan y enfrentaremos la persecución, no seguiremos pecando. Sirva esto para examinar todo con lupa. Los traductores y también los que administran el patrimonio White nos engañan. Me quedé sorprendido al ver cómo nos están engañando. Les envío la cita respectiva para que lo comprueben y ahí envió la cita original y el hermano Pinto comparte. Al leer la cita en Alza tus ojos, fácilmente se interpreta que seguiremos pecando hasta que Cristo venga. La cita original dice lo contrario. Seamos como los bereanos. Hermanos, felicidades y aprovecho este momento. Tenemos que buscar los escritos. Porque así como la Biblia la han querido manipular, los escritos de la hermana White también los han manipulado. Especialmente el inglés al español. Y hay muchas cosas que no están en los escritos originales de ella. Hay muchas palabras, fíjense, de cantar a pecar. Oye, eso está bien lejos. Por los opuestos. Si tú me hubieras dicho de cantar alabanza, bueno, ok, pero de cantar a pecar. Hermanos, Yo te digo que no. a la ley y al testimonio. Cuando la hermana White escribió, si hay algo en mis escritos que contradice las Sagradas Escrituras, dice ella, desechen eso y vayan a la Biblia, no era porque ella se iba a equivocar, porque la misma inspiración que ella recibió, la recibieron los profetas y los patriarcas, sino más bien ella se refería a lo que último dijo antes de morir. Grandes cambios vendrán después de mi muerte. Y os digo esto para advertirles. Esas fueron las palabras de ¿quién? De la hermana White. ¿Y qué está haciendo el pueblo? El pueblo quiere quedarse con este engaño. Estaremos pecando hasta el final en vez de escudriñar y buscar la realidad. ¿Tú sabes por qué? Porque mira, eso es un mensaje. Recuerden lo que dice que en el tiempo del fin muchos miembros irían contra los ministros. Sí. Paz, paz, paz a vosotros. Todo está bien. Estás pecando, no hay problema. Vas a estar pecando hasta que Cristo venga. ¿Tú me entiendes? Hermano, esos son falsos consejeros. Pero a la gente le gustan los falsos consejeros. ¿Por qué? Porque si tú estás pecando y tienes una debilidad, en vez de decirle, hermano, humíllate. Hermano, arrepiéntete. Hermano, clama a Dios. Hermano, busca al Señor con todo tu corazón y apártate del mal. No, hermano, todo está bien. ¿Por qué? Porque son personas que no están convertidas. Completamente. Ministros que no están convertidos. Entonces, como ellos mismos están en pecado, ocultos, que tú no los conoces, pero que Dios sí sabe, entonces, para ellos, aquí, siempre que se rechazan los preceptos divinos, el pecado deja de parecer culpa. Como ellos están en pecado, ven a otro hermano en pecado y ¿qué? No, tranquilo. Ve, dice, y la justicia deja de ser deseable.
Ujú. Eso es lo que estamos viendo hoy, hermano. Lo mismo. Es lo que estamos viendo hoy. Y- Todo está escrito y te digo- para que no nos para que no nos engañemos. Hay hermanos que dicen, pero ¿cómo nosotros vamos a saber cuando estamos siendo engañados, hermanos? Cuando tú estudias la Biblia y los escritos del Espíritu de la Profecía, va a llegar un punto donde tú te familiarizas tanto con el lenguaje que cuando se aparezca uno por ahí que dice que el hermano Juan dice esto, tú lo vas a mirar y tú mismo por dentro te vas a decir, contra eso está raro, eso hay que investigarlo. Porque, o sea, eso no hace sentido, ¿verdad? Ujú. Pues es que la señora White nunca va a estar en contra No, de la palabra. Nunca. Nunca. Padre, ¿cómo es que sigue diciendo el próximo párrafo? Dice, los que le enseñan al pueblo a considerar superficialmente ¿Ve? los mandamientos de Dios, siembran la desobediencia para recoger desobediencia. Ahí está. Rechácense enteramente los límites impuestos por la ley divina y pronto se despreciarán las leyes humanas. Los Wow. hombres Yo están... le doy gracias a Dios, mi hermano, porque hace rato, yo no escucho razonamientos ni pensamientos de hombres. Hace rato. Dice, Y es lo que está diciendo ahí. Lo mismo que está diciendo ahí. los hombres están dispuestos a pisotear la ley de Dios por considerarla como un obstáculo para su prosperidad material, porque ella prohíbe las prácticas deshonestas, la codicia, la mentira y el fraude. Pero ellos no se imaginan lo que resultaría de la abolición de los preceptos divinos. Si la ley no tuviera fuerza alguna, ¿por qué habría de tenerse o temerse el transgredirla? La Exacto. propiedad ya no estaría segura. Cada cual se apoderaría por la fuerza de los bienes de su vecino, y el más fuerte se haría el más rico. Esa fue la condición del mundo Así es. antes del diluvio. Ujú. Así era. Entonces, pero la historia se va a repetir, hermano. Lo mismo. Eso viene. Fíjate que dice, ni siquiera se respetaría la vida. La institución del matrimonio dejaría de ser baluarte sagrado para la protección de la familia. Un momentico, porque esto muchos hermanos no lo entienden. Ujú. Algunos creen que el secularismo tiene que tomar el control para que esto suceda. Eso no es lo que ella dijo. Ella dijo que cuando se rechaza la ley de Dios para seguir las leyes humanas, hasta las leyes humanas se llegarían a rechazar. Exactamente. Eso es lo que ella está diciendo, porque algunos decían, no, porque la ley dominical puede venir, por ejemplo, tanto con Donald Trump como alguien de la izquierda. No, la ley dominical es una ley religiosa. Ahí está. Y la gente diría, no, pero ¿y cómo llegaríamos al punto de los días de Noé? Cuando tú rechazas la ley de Dios, cuando tú rechazas la palabra, cuando tú le dices a los hombres, no sigas lo que dice la Biblia, sigue lo que dicen los hombres, llega un punto que hasta las leyes de los hombres no se respetan. Ahora, Exactamente. Y entra entonces el desastre que entra, que es lo La que las ruina personas no entienden. nacional. Pero la ruina nacional no solamente, hermano, es que no va a haber dinero. No. No es que solamente va a haber Inmoralidad. comida, sino ahí está la Sí. inmoralidad, el vicio, el crimen. Por eso es que Dios para ese tiempo ya selló su pueblo, para que nadie me lo toque. Exactamente. Para Dice- que nadie me fíjate, lo toque. Papá, vuelva a leer donde empieza diciendo la propiedad, para ver el listado de destrucción que viene. Lee ahí. Sí. La propiedad ya no estaría segura. ¿Lo tienes ahí? Espérate que lo perdí ahora. Sí. La propiedad ya no estaría segura. Ajá. Cada cual se apoderaría por la fuerza de los bienes de su vecino Ok. y el más fuerte se haría el más rico. Wow. Ni siquiera se respetaría la vida. La institución del matrimonio dejaría de ser baluarte sagrado para la protección de la familia. El que pudiera, si así lo desease, tomaría la mujer de su vecino. El quinto mandamiento sería puesto a un lado junto con el cuarto. Fíjate, ya no es solamente el sábado, ahora es honra a tu padre y a tu madre. Se va por el techo. ¿Qué más? Los hijos no vacilarían en atentar contra la vida de sus padres, si al hacerlo pudiesen satisfacer los deseos de sus corazones corrompidos. El mundo civilizado se convertiría en una horda de ladrones y asesinos, y la paz, la tranquilidad y la dicha desaparecerían de la tierra. Wow. Eso viene. Hey, Eso viene porque los hombres rechazaron la ley de de Dios y Dios. aceptaron la ley de los hombres. Exactamente. ¿Y cuál es la cosecha del pecado? Todo lo que hemos estado Ahí está. viendo. Ese desorden. Abuelo, lee la próxima, la doctrina. Dice, la doctrina de que los hombres no están obligados a obedecer los mandamientos de Dios ha debilitado ya el sentimiento de la responsabilidad moral y ha abierto anchas las puertas para que la iniquidad aniegue el mundo. Fíjate lo que viene. La licencia, la disipación, la corrupción nos invaden como ola abrumadora. Será un tsunami. Satanás está trabajando en el seno
de las familias. Su bandera ondea en los hogares de los que profesan ser cristianos. Escucha. ¡Wow! Escucha, Satanás está trabajando en el seno de las familias, su bandera ondea hasta en los hogares de los que profesan ser ¿qué? Cristiano. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? Wow. Mira, la televisión, El internet, las novelas, las películas, la música mundana. la música mundana. Entonces, todo eso es comida de Satanás y la están consumiendo. Por eso la bandera, ¿qué? Ondea. Wow, hermano. Por eso hay que estar cimentado. ¿Eh? Hay que estar cimentado en la verdad para no ser engañado. Y para estar cimentado en la verdad, tú tienes que creer todo lo que dice la palabra. Si no crees en todo lo que dice la palabra, estás en peligro de ser arrastrado y caer en esto. Porque esto viene como un cañón. Mira lo que sigue diciendo. Sigue, en ellos. Léelo tú porque Ok. se me perdió aquí. En ellos se ven la envidia, las sospechas, la hipocresía, la frialdad, la rivalidad, las disputas, las traiciones y el desenfreno de los apetitos. ¿Cuántos apetitos? ¿Nada más la comida? No, todo tipo de apetitos. Todo el sistema de doctrinas y principios religiosos que deberían formar el fundamento y el marco de la vida social parece una mole tambaleante a punto de desmoronarse en ruinas. Los más viles criminales echados en la cárcel por sus delitos son a menudo objeto de atenciones y obsequios como si hubiesen llegado a un envidiable grado de distinción. Se dan gran publicidad a las particularidades de su carácter y sus crímenes. La prensa publica los detalles escandalosos del vicio, iniciándose así otros en las prácticas del fraude, del robo y del asesinato, y Satanás se regocija del éxito de sus infernales designios. La infatuación del vicio, la criminalidad, el terrible incremento de la intemperancia y de la iniquidad en toda forma y grado deberían llamar la atención de todos los que temen a Dios para que vieran lo que podría hacerse para contener el desborde del mal. Todo este desastre que la profeta está declarando aquí, está basado cuando la ley de Dios es pisoteada. Así mismo. Cuando la ley de Dios es olvidada, cuando la ley de Dios es rechazada, cuando la ley de Dios es sustituida por mandamientos de hombres. Exacto. Completamente. Bueno, estamos llegando al final de nuestro estudio. Vamos a terminar de leer la página 573 para dejar entonces el resto para el próximo estudio y así vamos a ir continuando los capítulos. Escuchen esto. Oh, sí. Dicen aquí, los tribunales están corrompidos. Oh, vas a leer. Sí. Eso está tremendo. Los tribunales están corrompidos. La justicia se puso lejos y se fue a los parques. Los tribunales están corrompidos. Los magistrados se dejan llevar por el deseo de las ganancias. O sea que lo que le importa es ganar dinero. Y el dinero. Todo está corrompido, hermano. Y la iglesia también está en ese problema. Dice, y el afán de los placeres sensuales, la intemperancia, ha obcecado las facultades de muchos, de suerte que Satanás los dirige casi a su gusto. Wow. Los juristas se dejan pervertir, sobornar y engañar. La embriaguez, las orgías, las pasiones, la envidia, la mala fe, bajo todas sus formas se encuentran entre los que administran las leyes. La justicia se mantiene a lo lejos por cuanto la verdad está caída en la calle y la rectitud no puede entrar. La iniquidad, ¿ves? Y las tinieblas espirituales que prevalecieron bajo la supremacía papal fueron el resultado inevitable de la suspensión de las Sagradas Escrituras. Pero ¿dónde están las causas de la incredulidad general, del rechazamiento de la ley de Dios y de la corrupción consiguiente bajo el pleno resplandor de la luz del Evangelio en esta época de libertad religiosa? Ahora que Satanás no puede gobernar al mundo, negándole las Escrituras, Fíjate, recurre a otros medios para alcanzar el mismo objeto
Y mira cómo, analicen esto porque ya vamos a terminar con esta página. Él sigue leyendo. Mira cómo es que él lo hace ahora. Dice, destruir la fe en la Biblia. ¡Wow! Él quiere llevar al mundo a los tiempos de Noé, pero ¿cómo lo hace? Debilitando la fe en ¿qué? En la Biblia. En la Biblia. Por eso ya la gente, muchos de los cristianos no creen en la Biblia. No, primeramente empezaron ¿por dónde? Por los testimonios. No creo en la hermana White como profeta. ¿Y cómo la presentaban los líderes? La viejita, la señora White. No, una escritora inspirada. No, hermano, no la profeta. No, y que hay muchas cosas que ella dijo que provienen de otros escritores y que Sí. esto, hermanos queridos, por eso el título, ¿no? Establecidos en la verdad. Establecidos en la verdad. Ahí está. Entonces, si tú no sigues un así, dice Jehová, mi buen hermano, si la Biblia no habla de Trinidad, ¿por qué tú hablas de Trinidad? Si no dice Dios Espíritu Santo, ¿por qué le dices Dios Espíritu Santo? Exactamente. ¿Por qué no decirle el Espíritu de Dios? Si la Biblia habla Porque la del Biblia sí único dice Dios verdadero, del único Dios verdadero, el único, ¿por qué tú no lo crees? Si la Biblia habla de un hijo engendrado, un hijo engendrado, un hijo engendrado y un hijo engendrado, ¿por qué tú no lo crees? Hermano, eso es incredulidad, eso es rechazar a la palabra de Dios. Sabes que si no le crees a Dios y rechazas su palabra, te verás envuelto en todo este desastre moral y social que hemos leído en la palabra de Dios. Ahora, Cuando tú no quieres creer en lo que está escrito, lo único que estás demostrando es que tú tienes una fe destruida por Satanás en las Sagradas Escrituras. Así. Eso es lo único que estás demostrando. No estás demostrando nada más. Ni competencia lógica, ni competencia de coherencia, ni competencia espiritual. Nada. Es solamente una fe destruida por Satanás de las Sagradas Escrituras. Ahora, fíjate, leo dos citas pequeñas. Una está en Mensaje Selecto, tomo 3, capítulo 93, año 1903, y dice, una cosa es cierta para que vean cómo es un orden que Satanás destruye primero y luego que le sigue. Una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adopten su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Primero rechazan el testimonio y los reproches. Y eso está pasando actualmente. Ahora, ya eso existe actualmente. Actualmente. Siguiente cita, testimonio, tomo 4, página 211. Dice ahora, es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición. Después la duda hacia las Sagradas Escrituras. Ya. Y luego la marcha descendente hacia la perdición. Ya. Ese es el orden. Ahí está. Los reproches, luego los testimonios, luego las Sagradas Escrituras y luego la perdición. ¿Cómo sigue diciendo, papi? Dice destruir la fe. ¿Te acuerdas dónde estaba ahí en la... Así, dice, destruir la fe en la Biblia Ajá. responde también a sus designios como destruir la Biblia misma. Escucha para eso. Wow. Lo mismo que tú estabas leyendo la hermana White, por eso es que te conlleva la perdición. Estás destruyendo cosa. la palabra de Dios. ¿Cómo sigue diciendo? Y insinuando la creencia de que la ley de Dios no es obligatoria, empuja a los hombres a transgredirla tan seguramente como si ignorasen los preceptos de ella. Y ahora, como en tiempos pasados, obra por medio de la iglesia para promover sus fines. ¡Wow! ¡Es la iglesia! La iglesia. No son los ateos ni los incrédulos. No. Y hermano, Ni los católicos. yo alabo a Dios, porque esto lo escribió ella en quizás antes de 1900, No, o los 1800. Esto está en el conflicto de los siglos originales y fue escrito en el 1858. Exactamente, esto que Dios le reveló en el 1800, en los 1800, lo estamos viendo hoy, es la iglesia. La iglesia que Dios levantó es la que está promoviendo esto, hermano, y lo estamos viendo. Miren, yo le decía a un pastor, tú que vas a la iglesia, ¿qué tú ves? Cuentos, chistes, historia, un texto bíblico y entretenimiento. Hermano, se ha sustituido la palabra de Dios, se ha sustituido el espíritu de profecía. Yo te pregunto, ¿a qué tú vas a una iglesia corporativa? ¿A qué? ¿A escuchar cuentos, historias, risas, a celebrar fiestas y actividades paganas? A eso tú vas allí, te haces partícipe del pecado de ellos. Así mismo es. Así mismo es.
cuando dice la iglesia, es para nosotros, promover la sus iglesia. fines. No se Las refiere a organizaciones otra iglesia. religiosas, Ahora está hablando de las otras iglesias. Exactamente. Primero de la denominación adventista y ahora de las otras. dice, las organizaciones religiosas de nuestros días se han negado a prestar atención a las verdades impopulares claramente enseñadas en las Sagradas Escrituras, y ese es el problema, porque la Biblia está en contra de las corrientes populares. Y la gente lo que quiere es que, hay un dicho, dice, ¿dónde va la gente? Donde va Vicente. Nos daba Vicente. O ¿dónde va Vicente? Donde va la gente, como quieran ponerlo. Entonces quiere decir que la gente va a donde les gusta a ellos satisfacer el placer. sus gustos particulares. Por eso es, si tú eres corporativo y vas a las actividades corporativas de todas esas fiestas y todas esas cosas, es porque eso es lo que te gusta a ti. Exacto. Sigue diciendo, y voy a leer yo, y al combatirlas han adoptado interpretaciones y asumido actitudes, ¿verdad?, que han sembrado el pueblo las semillas del escepticismo, aferrándose al error papal de la inmortalidad natural del alma y al estado del consciente de los muertos, han rechazado la única defensa posible contra los engaños del espiritismo. La doctrina de los tormentos eternos ha inducido a muchos a dudar de la Biblia, y cuando se le presenta al pueblo la obligación de observar el cuarto mandamiento, se ve que ordenar reposar en el séptimo día y como único medio de liberarse de un deber que no desean cumplir, muchos de los maestros populares declaran que la ley de Dios ya no está en vigencia. De este modo rechazan al mismo tiempo la ley y el sábado. A medida que adelante la reforma respecto del sábado, esta manera de rechazar la ley divina para evitar la obediencia al cuarto mandamiento se volverá casi universal. Las doctrinas de los caudillos religiosos han abierto la puerta a la incredulidad, al espiritismo y al desprecio de la santa ley de Dios, y sobre ellos descansa una terrible responsabilidad por la iniquidad que existe en el mundo. Y termina con el último párrafo. ¿Ya? ¿Termina? No, porque esa es la nueva página. Oh, ya. Para el próximo, ya llegamos al tiempo de hoy. Pero está bueno este estudio. Hermanos, analizando el conflicto de los siglos, los últimos capítulos, vamos a analizar todos los capítulos poquito a poquito, mientras vamos preparando los estudios de la cuarta trompeta. Vamos a ir notando cómo es que la providencia de Dios ha sido entregada para que el pueblo no tenga que perecer por falta de conocimiento. La profecía de Oseas capítulo 4 no es para que el pueblo perezca, no. Dios estaba anunciando, mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero no porque Dios se lo rechazó en dárselo o porque Dios se los quitó, no, porque el pueblo lo rechazó. Pero hoy no estamos llamados a cometer ese Quiere decir error. que el conflicto inminente está en rechazar la ley de Dios Y la Biblia. de descaracterizar la Biblia y el espíritu de profecía, y como resultado vendrá el anarquismo, vendrá todo. la corrupción, la O sea, inmoralidad, el vicio. Estos cristianos que van a hacer lo de las leyes dominicales, ellos tienen un buen pensamiento, pero no es correcto. ¿Veis? Una buena excusa, sí. Ellos, el pensamiento es queremos adorar al Señor. Ellos lo quieren hacer de corazón, ellos quieren adorar a Dios, quieren leer la Biblia, Pero de la etcétera, forma equivocada. pero no correcta. Recuerda que estábamos hablando que no siempre lo bueno es lo correcto. Hay cosas buenas que no son correctas. Entonces, como ellos tienen el corazón puesto en contra de la ley de Dios y de la palabra, ¿qué es lo que Satanás hace? Se aprovecha de eso para traer toda esta destrucción. Hermanos, vamos a terminar con unas palabras de oración. Nos estaremos viendo el próximo sábado, terminando el día, las horas del día de la preparación. Bueno, ya para muchos será sábado porque ya para nosotros se pone a las 5. Claro, a las 5. Pero bueno, para algunos de ustedes se estaría poniendo para cuando este video sale en vivo. Así que vamos a terminar. Padre, ora para nosotros, por favor. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, porque de ella emana la vida. Y te agradecemos también por tus testimonios, porque tú nos los diste, fueron entregados para nosotros, para que no estemos en tinieblas en un momento donde la luz es tan difícil de encontrar. Gracias, Padre, porque tú has levantado un pueblo que ha levantado tu palabra en alto, un pueblo que ha levantado tus preceptos y tu ley en alto. Permite, Padre, que nosotros podamos estar unidos en este sentir, que levantemos tu palabra, que levantemos la antorcha de la verdad,
que levantemos tus preceptos y aún más que los vivamos. Permite que tu pueblo pueda ser infundido, inundado por el Espíritu de tu Hijo amado Cristo Jesús. Que estas verdades sean una realidad en nuestras vidas y que podamos estar preparados para los engaños que son inminentes ya de parte de Satanás para toda la humanidad, Amén. para tu iglesia. Así que te pedimos estas cosas, que nos ayudes y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, nos despedimos con nuestra palabra favorita. Maranata. Que Dios los bendiga. Amén.